causas reales de los accidentes de tráfico y llega a la estremecedora conclusión de que la vacuna contra esa espantosa epidemia está en manos de todos y cada uno, en las manos de quienes se sientan al volante. Una situación: un coche que circula en fin de semana, de madrugada, en las proximidades de una zona de diversión, ocupado por varias personas y conducido por alguien que ha tomado alcohol. Acabará sufriendo un grave accidente casi con total seguridad. Este es el perfil de la situación de riesgo responsable del mayor número de siniestros de tráfico en España. Una epidemia que cada año, además de costar la vida a unas 6.000 personas, deja a más de 1.000 en silla de ruedas. Pero la muerte viaja en coche va más allá. Si las causas son tan claras, si la solución es tan fácil, ¿por qué la muerte sigue al acecho en cualquier punto de los 200.000 kilómetros de carreteras de España? La muerte viaja en coche analiza tanto la legislación preventiva como la forma en que la ley y la justicia castigan los comportamientos delictivos al volante, a la vez que las compara con las de otros países europeos. Un estudio de la Dirección General de Tráfico afirma que el 85% de las familias de víctimas de accidentes de tráfico considera que la justicia no funciona y las sentencias son excesivamente benévolas. Documentos TV se ha aproximado también a las tragedias que viven tanto algunos lesionados que han sobrevivido a un accidente como personas que han perdido brusca y dolorosamente en la carretera a sus seres más queridos. La muerte viaja en coche indaga en las últimas investigaciones sobre el comportamiento del cerebro en la conducción. Un estudio que permitirá conocer más a fondo las reacciones del cerebro ante diferentes situaciones y poner esta información en manos de los legisladores. Con guión y realización de José Ángel González y Joaquín Pedrido, La muerte viaja en coche. Porque ya les conoces de todos los días. Sí, para ellos no. Sean, 9 años, accidente de coche, tetraplegia completa. Carlos, 23, exceso de velocidad, lesión cerebral, coma vigil. Pepi, 20, salida de vía y vuelco, lesión medular. Por término medio, los accidentes de tráfico son responsables diariamente de 17 muertos, 350 heridos, 50 personas en estado vegetativo y 3 en una silla de ruedas para toda la vida. Vamos, Iván. Ya voy. Vas con tus historias. Antes de que acabe este documental, muerto en las carreteras y calles de la Unión Europea. El siglo XX no ha conocido otra epidemia de resultados tan devastadores. 35 millones de muertos y 1.000 millones de heridos en el mundo. Desde que el coche existe han dejado la vida sobre el asfalto 250.000 españoles. Otros 14 millones quedaron marcados por lesiones irreversibles. El coche, ese artefacto mecánico que transforma la manera de vivir, es también un arma. Las causas de esta epidemia están catalogadas desde hace décadas. Todas las opiniones apuntan que es la sociedad y los conductores individualmente quienes deben asumir la responsabilidad de manejar un vehículo. Cada día circulan por las carreteras españolas varios millones de vehículos. No todos llegan a destino.
El precio de la velocidad y la imprudencia es muy alto, tanto como para merecer la voz de alerta de la Organización Mundial de la Salud, que considera los accidentes de tráfico como el principal problema no causado por enfermedades. En la sala de control de la Dirección General de Tráfico intentan poner orden en los casi 200.000 kilómetros de carreteras españolas. Cada día hay serios problemas. Se trata de una epidemia que la sociedad asume en silencio. Se habla de accidente con fatalismo como si fuese inevitable y fortuito, pero los expertos opinan que es necesario cambiar el concepto porque los siniestros se pueden evitar. Cada hora mueren en el mundo 65 personas en accidentes y 2.000 resultan heridas. España, con 6.000 muertos y 150.000 lesionados al año, se sitúa entre los países menos seguros para conducir de la Unión Europea. La edad media de las víctimas es de 35 años. Según las estadísticas oficiales, la causa de entre 7 y 9 de cada 10 accidentes con víctimas es el factor humano. La velocidad excesiva está presente en el 20% de los siniestros, la fatiga del conductor en un porcentaje similar, las distracciones en el 30%. El alcohol aparece en la mitad de los siniestros. Las otras causas son el estado de la vía, motivo del 20% de los accidentes, y los fallos mecánicos del vehículo, que intervienen en el 5%. El factor humano es, con mucho, la primera causa de siniestralidad en España. Guardia Civil. Vale, venga, ahora vamos para allá. Hasta luego. Uno de la 501, un accidente con heridos. Jesús Cipriano y José Antonio Morín, 31 y 37 años, han levantado acta de 200 accidentes mortales y conocen bien por qué mueren al volante los españoles. Para estos guardias civiles de tráfico empieza otra tarde movida. Alcohol, velocidad y distracciones son los tres pilares fundamentales en cuestión de accidente de tráfico. Prácticamente todos, si no es uno, es el otro. Y por más que recalque la televisión, que saquen eslogan y demás, la gente no se concentra. ¿Has tomado la matrícula con eso? Pues yo no tomo nada, ¿eh? Tengo ahí una huella. Tengo al conductor dentro de... Entre el 40 y el 80% de los conductores implicados en accidentes con víctimas mortales había consumido alcohol. En el tercer país más bebedor del mundo, con 3 millones de alcohólicos según el Ministerio de Sanidad, la intoxicación etílica es el detonante de 1 de cada 2 catástrofes de tráfico. Con una tasa de alcoholemia del 0,5%, la posibilidad de accidente se duplica. El límite vigente, 0,3% gramos de alcohol por litro de sangre, equivale a un cubata o a una cerveza. En España, conducir borracho sigue siendo falta, no delito. Cuando promulgaron el vigente Código Penal, pues siguieron con una ficción de separar la conducción bajo el alcohol en unas infracciones administrativas y otras penales, cosa que no existe en ningún país de Europa donde el rebasar la tasa de alcoholemia es suficiente para que se considere un delito. En España seguimos con unos razonamientos jurídicos bastante complicados para buscar otras soluciones. Y al final el problema es el mismo, es la falta de sensibilidad. Antes de fichar por la fundación promovida por la aseguradora Mafre, Miguel María Muñoz conoció como director general de tráfico la etapa más negra de las carreteras españolas, con 9.000 muertos al año. Durante su mandato, a comienzos de los 90, consiguió corregir la tendencia. Seguro que me quitan el carnet. Suya fue la decisión de difundir las primeras campañas públicas de impacto donde se enfrentaba a los espectadores con las consecuencias de los accidentes. No. Tras el alcohol, la velocidad excesiva es el gran pecado de los españoles al volante. Está presente en el 20% de los siniestros. Es una variable compleja con muchos factores en juego, pero sobre todo es un problema de cumplimiento de la ley. Utilizar el teléfono móvil, hojear un mapa, sacar las gafas de la guantera, sintonizar la radio o encender un cigarrillo son algunas de las distracciones más frecuentes. Son la causa del 30% de los accidentes, aunque para la mayor parte de los conductores no son más que gestos habituales.
Las vías españolas han mejorado sustancialmente en los últimos años, sin que apenas haya tenido repercusión en el número de muertos. La Dirección General de Tráfico reconoce 1.600 puntos negros en la red viaria. Tenemos detectados para resolver, y están incluidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial, en el programa para el año, 174 tramos de concentración de accidentes y sus mejoras de infraestructura con su presupuesto ya aprobado para resolverlos. Naturalmente hay más. Lo que pasa es que también los bienes son los que son, la economía es así. Pero yo creo que hay que decirle a la sociedad que la mayor parte de los accidentes, curiosamente, no se producen en los puntos negros. De hecho, desde el punto de vista de la seguridad vial, detectar un punto negro es algo bastante interesante porque puede paliarse. La raíz de los accidentes está clara. La causa principal es el comportamiento al volante. Mientras, la sociedad sigue poniendo a las víctimas convertidas en cómputo de siniestralidad. Yo creo que hay que tratar de hacer el esfuerzo por a esas cifras ponerles cara, ojos, nombre y apellidos. Porque es la manera probablemente de que la sociedad se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Desde el accidente que la dejó parapléjica, esta chica intentará hoy ponerse en pie por primera vez. Estamos en el gimnasio del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde conocen bien las secuelas de los accidentes. Desde su inauguración en 1974 han atendido a 6.500 pacientes, casi todos menores de 35 años. Anualmente llegan desde el asfalto 1.000 nuevos lesionados medulares. Sufren parálisis de miembros, pérdida de sensibilidad y disfunciones intestinales, sexuales y de vejiga. Pepi Conesa, 20 años. ¿Qué pasó? Que se fue, dio vuelta al coche y el chaval se murió en el acto y yo aquí en el hospital. Rafael Robles, 21 años. Nos salimos de una salida de la vía, 7 vueltas en redondo. Yo iba dormido, no me enteré de nada y quedé en coma. Alain Fuertes, 19 años. Pues yo volvía con mi hermana, en la moto de mi hermana. Volvía de clase para la tarde para ir a casa ya. Y había tráfico lento en un carril. Y íbamos por el medio de la carretera, pues adelantando. Y un señor abrió una puerta para echar un escupitajo. La esquivamos y caímos en el carril de enfrente. Y vino un coche y pues nos pasó por encima. Francisco Villarrubia, 15 años. Pues nosotros chocamos contra una pared. Yo quedé inconsciente y no me di cuenta de nada. Pero, claro, eso. Ninguno de los dos llevábamos casco. Las simulaciones de choques de los fabricantes demuestran qué sucede en el cuerpo humano en un accidente. A los 60 milisegundos del impacto, las rodillas chocan contra el salpicadero. A los 75, el torso impacta contra el volante. A los 90, el frontal del coche se aplasta, el vehículo se detiene, la cabeza choca contra el parabrisas. En menos de una centésima de segundo, el cuerpo humano ha sido objeto de una fuerza equivalente a un peso de 5.000 kilos. A 50 kilómetros por hora, el golpe es como desplomarse desde un cuarto piso y estrellarse contra la acera. Carlos Otero Blanco tiene 23 años. Era un chico divertido. Quería ser mecánico de automóviles. En 1994, a solamente 300 metros del lugar por donde ahora pasea con sus padres, el coche en el que viajaba salió de la calzada por exceso de velocidad y volcó. Carlos sufrió una gravísima lesión cerebral. Los médicos califican su estado de coma vigil. Cada año, los accidentes causan en España 30.000 nuevos casos de traumatismos cerebrales, más de 1.000 de carácter severo. Buenos días. Muy bien. Hola. Sí, Bien. señor. ¿Estamos bien, colega? Ya lo creo. Sí. Bien. ¿Ha salido el sol esta mañana? Bueno. Hasta luego. Hasta luego.
¿O qué? ¿Ves? ¿Cómo lo hace más rápido? El padre de Carlos es el mejor enfermero del chico. Cada día, este aparejador de 53 años aplica un masaje muscular eléctrico a su hijo, un muchacho con el cuerpo despierto, pero el cerebro irreversiblemente dañado. Después de comer el niño con unos amigos y con la novia, pues volvían hacia Torrevieja y en una curva pues volcó el coche y entonces en el accidente tuvo un golpe en la cabeza, que es consecuencia de lo que tiene actualmente debido a aquel golpe. No tuvo ningún daño más en el cuerpo, nada más que en el cerebro. Los accidentes hunden sus raíces en la vida personal de un individuo y, por supuesto, en la propia forma de ser de una sociedad, pudiéndose afirmar efectivamente que las sociedades y los individuos de alguna manera conducen como viven, como son y como están. Después de la muerte de un familiar en la carretera, Luis Montoro decidió escudriñar en la raíz del problema. Ahora dirige el único centro de investigación de accidentes de España con rango superior, el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de Valencia, desde el cual Montoro ha ido perfilando la tipología del infractor. Sabemos, por ejemplo, que aquellos que son extravertidos tienen más posibilidades de tener un accidente de tráfico, de prestar menos atención frente a los introvertidos. Igualmente ocurriría con los dependientes o independientes de campo. Incluso sabemos que, si no en general, en muchos casos, aquellos que hablan más deprisa, que andan más deprisa o que comen más deprisa suelen tener mayor tendencia a conducir deprisa. El proceso de electrocutarme ya en marcha. El Instituto de Tráfico y Seguridad Vial ha averiguado con el proyecto Alerta qué sucede en el cerebro al conducir. Se trata de un experimento de conducción real con voluntarios como esta mujer. El estudio constata que tras 2 horas y media al volante, el cerebro no funciona correctamente. Es un 70% más lento. Conducir en las nubes es un buen pasaporte hacia el cementerio. Las distracciones por descenso del nivel de alerta son causa directa de 3 de cada 10 accidentes, unos 30.000 al año. El 20% de los siniestros por distracción se produce por algo tan rutinario como accionar los elevalunas. Usted tarda 2 segundos en depositar la ceniza del cigarrillo en el cenicero. Además, fumar causa ambliopía nicotínica, es decir, peor visión, fatiga ocular y retardo en la toma de decisiones. Sintonizar la radio a 100 km por hora equivale a no prestar atención durante 80 metros, 110 al sacar las gafas de la guantera. El uso ilegal de teléfono móvil produce la misma pérdida de vigilancia que beber 4 whiskies y aumenta 9 veces el riesgo de accidente. ¿Qué te ha pasado? Dicen que sí que llevan cinturón, pero están completamente... Es el tercer accidente en 24 horas en este punto negro de la carretera Nacional 2. Será el último atestado del día para los guardias civiles Cipriano y Morín. Un coche con un matrimonio y un niño se estrelló al salirse de la calzada en una curva. Los ocupantes han resultado heridos. 1, 2 y 3. Yo no todos. O sea, el 99,9% de la plantilla de atestados se lleva a los muertos a casa. Porque es que no puedes llegar a las 10 de la noche o a las 11 cuando termine tu servicio y hagas el relevo, no puedes echar una cortina y decir, no he visto nada y mañana a las 8 de la mañana me acuerdo otra vez. Es una persona que ha perdido la vida, que tenía una familia, unos hijos, unos padres, unos hermanos. Entonces, eso, estás en casa viendo la tele, cenando, lo que tú quieras, pero te estás acordando. O sea, te estás acordando y no es esa noche, son un par de noches por lo menos. Entonces eso es, llevarte los muertos a casa es que te los llevas. El cadáver le vas a poner, cuando empiezan las huellas... Una segunda por ahí antes de que caiga el conductor y fuera. El director general de tráfico, Carlos Muñoz Repiso, conoce el perfil del conductor español, que no difiere del europeo.
yo creo que no muy diferente del resto de los países. Especialmente hemos tenido una época en la que los españoles, con carácter general, éramos novatos, éramos primera generación de automovilistas, de conductores, pero los españoles actuales, pues yo creo que casi todos, cuando han abierto los ojos, ya han abierto los ojos dentro de un automóvil. Juan conductor español es igual que Juan ciudadano español. En esto hay una especie de tópico que yo creo que es importante romper. Es decir, la gente no se transfigura al meterse en un coche y no se convierte en un ser malvado si es un ser angélico, en absoluto. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando uno está amparado por el anonimato del coche, por el habitáculo, o como está amparado por la masa en un estadio de fútbol, pues puede hacer que ciertas tendencias de su personalidad, que están más o menos larvadas, acaben aflorando. Los análisis señalan que son unos pocos los que causan la mayor parte de los siniestros. El conductor distraído tipo conduce su propio vehículo, está soltero y es reincidente. Probablemente 10-12% de conductores imprudentes que coinciden con las estadísticas de accidentes, las estadísticas de multas y las estadísticas de siniestros de compañías de seguros son los que crean una imagen distorsionada de la realidad. Infracciones cotidianas en las carreteras españolas grabadas desde los helicópteros de la Dirección General de Tráfico. El lugar común afirma que la represión contra los infractores es más dura que nunca. Sin embargo, la Administración castiga cada día menos. 2 millones de multas anuales en carretera, una tercera parte de las impuestas en 1990. Pero los importes han subido y el Ministerio de Hacienda, receptor del dinero que pagan los malos conductores, ingresa 30.000 millones de pesetas al año por sanciones. Los expertos sostienen que los 8.500 guardias civiles de tráfico son pocos. El mismo número que en 1975, cuando en España circulaban la mitad de vehículos y había 20.000 kilómetros menos de carreteras. Para algunos, hacen falta 4.000 nuevos agentes para adaptar el servicio a la realidad. La Guardia Civil de Tráfico, que es quien tiene el control de las carreteras, salvo en el País Vasco y en Cataluña, en donde hay transferencias, no se ha incrementado en su plantilla desde hace aproximadamente 10 años. Hoy en día hay 8.500 agentes cuando tenemos casi 12 millones más de vehículos que hace 10 años, muchos más kilómetros de carretera y mucha más complejidad en el tráfico. Tampoco debemos plantearnos las cuestiones como que según aumenta una actividad hay que proporcionar los medios humanos igual que aumenta, porque entonces realmente necesitaríamos batallones de guardias civiles y batallones de funcionarios en las jefaturas provinciales de tráfico. La sociedad española es permisiva con los infractores. Superar los límites e incumplir la norma son delitos admitidos. Eso se deduce de las sentencias benévolas que dictan los tribunales cuando juzgan delitos de riesgo. En las cárceles saturadas de este país están encerradas 400 personas por delitos contra la seguridad del tráfico. La pena máxima es de 4 años. Ni siquiera está contemplada la retirada definitiva del carné de conducir. Algunas voces se alzan contra la reforma del Código Penal en esta materia. Las sentencias judiciales, es decir, cuando se tramita vía delito, son mucho más suaves que las resoluciones sancionadoras en vía administrativa. ¿Por qué? Pues, en principio, no quiero generalizar, pero ¿qué es lo que pensamos? Pues que los jueces ven lo que tradicionalmente se llama los verdaderos delitos, los asesinatos, las violaciones, etcétera, etcétera. Y cuando ven una cuestión de tráfico, sobre todo si no tiene un resultado importante lesivo, les parece una cuestión menor. Yo recuerdo una sentencia que a mí me escandalizó profundamente en su momento, en la que para uno de esos mal llamados kamikazes, que yo creo que era más lógico llamarlo conductores asesinos, pues le impuso una pena muy leve, y el razonamiento que en una entrevista hacía después el juez que dictó la sentencia,
y de que al fin y al cabo los accidentes de tráfico son los delitos que comete la gente honrada y que como por lo tanto no necesita rehabilitación, la pena tenía que ser muy leve. La mayoría de los pleitos se resuelve mediante el pago rápido y las compañías aseguradoras hacen valer la experiencia de sus poderosos bufetes. Tampoco se enfrenta al infractor con el resultado de sus actos. La aplicación de penas accesorias con las víctimas es excepcional. Ciertamente que quien adopta una actitud peligrosa en la circulación, enseñarle en el propio sitio qué consecuencias puede tener esa conducta peligrosa y cuál es el propio sitio, los lugares de urgencia en los hospitales, donde una importante proporción de las personas que llegan son como consecuencia de accidentes de circulación, y las consecuencias un poco más lejanas, las lesiones que perduran. Sean tiene 9 años. Tras un accidente de coche en Lanzarote, sufre una tetraplegia total. Para que sus pulmones respiren y el corazón funcione, necesitará durante toda la vida la ayuda de máquinas. Hoy, en el Hospital de Toledo, intentan acoplar al niño a una nueva silla de ruedas. Son en esta, pero... Son, cariño, en esta posición, ¿estás bien? De acuerdo con un estudio oficial de la Dirección General de Tráfico, el 85% de las familias de los muertos considera que no hay justicia. Afirman que se opta por lo más cómodo, aplicar la culpa a quien no tiene voz. Al que todos siguen. ¿Entonces me vas a llamar? Te estoy diciendo que sí. ¿En serio? ¿Cuánto? Pues mira, concretamente 30 minutos al día, de lunes a sábado, de 20 horas a 8, los domingos y festivos de ámbito nacional a cualquier hora. Y todo por 1.500 pesetas al mes. Te llamo seguro. País 30 para llamar a otras provincias. Contrátalo en el 1004. Telefónica. ¿Qué pasaría si todo fuera tan sólido y duradero como un Hyundai? La avanzada tecnología de Hyundai en la construcción de carrocerías hace de todos los Hyundai tan resistentes y duraderos como el nuevo Santa Fe. Adelante y ríete sin miedo. La nueva Tena Lady Mini es ahora mucho más fina y aún más eficaz que las compresas clásicas contra las pequeñas pérdidas de orina. ¿Por qué pasar sin ella? Nueva Tena Lady Mini. Respira tranquila. Respira libertad. Con Movistar Plus, consigue un WAP Siemens M35 desde 5.600 puntos y a un precio increíble. Después de tanto esfuerzo, nuestros ingenieros han conseguido crear un BMW muy diferente. Nuevo BMW Compact. ¿Te gusta conducir? Yo soy reverde porque el mundo me hizo así. Rumba Yolé, la recopilación definitiva de la rumba española. ¿Y nosotras qué? Sean tiene 9 años. Tras un accidente de coche en Lanzarote, sufre una tetraplegia total. Para que sus pulmones respiren y el corazón funcione, necesitará durante toda la vida la ayuda de máquinas.
Hoy, en el hospital de Toledo, intentan acoplar al niño a una nueva silla de ruedas. Son en esta, pero... Son, cariño, en esta posición, ¿estás bien? De acuerdo con un estudio oficial de la Dirección General de Tráfico, el 85% de las familias de los muertos considera que no hay justicia. Afirman que se opta por lo más cómodo, aplicar la culpa a quien no tiene voz. Traen pruebas falsas a los juicios, mienten, y además es una cosa curiosa, y esto me gustaría que lo hicierais constar, es de que la acusación puede llevar testigos que digan mentiras. La defensa de la víctima, pobre que se le ocurra llevar un testigo que no diga la verdad. Porque de hecho, en el caso de mi hijo y en el caso de todas las personas que yo tengo aquí las sentencias, en todas han mentido. En todas. Y eso está permitido por la justicia. No está castigado. Como cada día, esta mujer hace campaña para detener la tragedia. Ana María Campos emprendió en 1999 una cruzada cívica para defender a las víctimas del tráfico. Su hijo, Jordi Recasens, murió atropellado cuando paseaba en bicicleta y un conductor borracho se saltó un semáforo. Salió del coche balbuceando con una peste a alcohol impresionante. Y aún se dirigió a mi hijo: ¿qué te pasa, tío? Yo cuando lo he visto en el juicio, de verdad. Ahí es cuando yo empiezo a pensar de que la persona que mató a mi hijo lo mató. Fue un asesino. ¿Entiendes? Fue un asesino. Una persona que mata, incluso borracha, si lo siente, no es asesino. Es una desgracia que le ha tenido que pasar, pero la persona que te pasa 1 año y 9 meses y no te dice, señora, haga de mí lo que quiera, lo siento, y le ves un arrepentimiento, esa persona para mí efectivamente lo mató. Y además puedo decir su nombre, porque hay una cosa muy curiosa, y lo digo en plan general, hay una cosa muy curiosa, que mi hijo salió, Jordi Recasens, y yo estoy muy orgullosa de que el nombre de mi hijo saliera. Mi nombre y mi teléfono también salió en toda la prensa, en todos los sitios donde he podido llegar. Pero el nombre de él nada más salía CRM, como el nombre de todos los malhechores. No sé por qué, eso no se dice. Entonces se llama Carlos Roldán Martínez. Desde la muerte de Jordi, Ana María ha convertido su casa en sede de la Asociación Nacional de Afectados por Accidentes de Tráfico. Considera que el automóvil es una máquina peligrosa y pide castigos más severos contra los causantes de los accidentes. Esta gente, al cabo de unos años, no les queda la conciencia de que han hecho nada, porque no han tenido ni pena de cárcel, ni retirada de permiso de conducir, ni indemnización ni multa. Entonces, claro, para ellos eso, ya los mecanismos de defensa que tenemos nosotros, nos hace borrar eso como culpa. Asociaciones como la que preside Ana María Campos han comenzado a elevar la voz en los medios de comunicación. Demandan que los fabricantes de coches indemnicen a las víctimas con 120.000 millones de pesetas por daños, un canon similar al exigido por los consumidores a las tabaqueras. No es un sueño ni un bluff, es una cosa real que yo estoy convencida que los fabricantes de automóviles nos lo concederán como tributo a esas propagandas que hacen a las personas que realmente se sienten desgraciadísimas y no tienen un coche tan maravilloso. Yo tuve el accidente hace 12 años, viniendo de pasar un fin de semana en la playa con unos amigos, y bueno, pues el coche se salió de la carretera dando vueltas de campana por una distracción, ¿no?, del conductor. Marco Goyos comienza un nuevo día. Tras el accidente, esta mujer vital que había sido campeona de España de esquí acuático fundó la Asociación Española de Lesionados Medulares, dedicada a fomentar la educación vial. Y no vale cualquier tipo de casco, ¿eh? No vale el casco de hípica, no vale el casco de la obra, no vale los quitamultas que llaman, tiene que ser un casco. ¿Sabéis cómo los lleva la Guardia Civil? Que son además unos cascos que se abaten hacia... Varias decenas de alumnos de un colegio de las afueras de Madrid escuchan a Marco Goyos, que semanalmente imparte charlas en centros docentes y fábricas para advertir sobre las consecuencias del tráfico y la prevención de accidentes. Es muy importante que la gente, cuando se encuentre ante un coche, no se transforme, o sea, que se encuentre que tiene una familia detrás, que tiene unos hijos, que tiene una esposa seguramente, y que no merece la pena apretar el acelerador por llegar 2 minutos antes, ni merece la pena jugarse la vida cuando vas de copas, tomarte 4 copas y coger el coche en ese estado, no merece la pena.
Todos los sectores implicados insisten en la importancia de educar desde el colegio a los futuros conductores. Pero la realidad muestra que las administraciones apenas han llevado a la práctica la recomendación del Senado de dar más importancia a la seguridad vial y a la prevención. ¿Cuántas administraciones educativas de verdad han tratado de hacerle un hueco a la educación vial en los distintos niveles? ¿Cuántas administraciones sanitarias se han tomado en serio los accidentes de tráfico como una epidemia? Y luego, trasladémoslo también a la iniciativa privada. ¿Cuántas organizaciones privadas que de una u otra manera se relacionan con el fenómeno de la automoción y de la seguridad vial de verdad están cambiando sus prioridades para darle el tratamiento que merece la prevención? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? Espera. Una logopeda enseña a hablar a un lesionado cerebral en el local de Nueva Opción, un grupo de apoyo y asistencia a las víctimas del tráfico. Asociaciones de afectados como esta suplen la falta de atención de los medios públicos. La Administración Sanitaria considera que el daño cerebral es una minusvalía solamente física, cuando se trata de una lesión cuyas secuelas son incurables y afectan a las capacidades físicas, mentales y cognitivas, a las emociones y el comportamiento. Venga, sígueme, eso es. Venga. Javier Villarreal, 33 años, atropellado en 1986, 4 años hospitalizado. En un fin de semana pues me cambió la vida totalmente. De cenar a gusto con mi novieta, a gusto, pues a la 1 de la mañana sé qué me pasó porque ya lo vimos después en papeles y todo. Me pilló un coche y me atropelló. Javier Jiménez, 26 años, conducía sin casco un ciclomotor. Despino, es la costumbre. Casco, nada. Muy mal, muy mal. Porque fatal. Despino ni a la izquierda, adentro. Muy mal. Operación, fatal. Pero mira, aquí, hueco, muerto y vivo, pero a aprender a estudiar de puta madre. El mundo es coche. 1.000 millones de vehículos pueblan la Tierra. Un ciudadano europeo pasa 7 años de su vida atrapado en los atascos. España tiene casi 23 millones de vehículos. Los récords de nuevas matriculaciones son superados cada año. Cada 5 habitantes, 2 vehículos. El 80% del espacio de las ciudades está destinado a los coches. La sociedad del automóvil es un hecho. Jean Picard, francesa de nacimiento y residente en Galicia desde hace 30 años, se sienta esta mañana por primera vez al telar desde la muerte en un choque de su hijo, Santiago Gallego, un joven comprometido con la defensa del medio ambiente. Santiago murió el 1 de enero del año 2000 y Jean descubrió un drama social que siempre imaginó lejano. Tenemos miedo al SIDA, tenemos miedo al cáncer. Pero resulta que no tenemos miedo a morir en la carretera. Y estamos muriendo cada hora. Una persona sana, una persona llena de vida, se mata en una máquina infernal por correr, por intentar llegar antes. Y resulta que por intentar llegar antes no llega nunca, porque se muere. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Jean Picard se pregunta por qué nos matamos al volante de un vehículo que solo debería trasladarnos de un lugar a otro. Opina que somos poco solidarios en la carretera, que nos falta responsabilidad. El problema del coche es que tú estás conduciendo y eres tú el dueño del coche, ¿no? Eres tú el dueño de la carretera, el dueño del volante, el dueño de todo, ¿no?
Eres el dueño de tu vida, pero lo que no piensas es que eres el dueño de la vida de los demás. Porque dueño de tu vida, si te quieres matar en la carretera, mátate tú solo, ¿no? Parece que la sociedad vive sobre 4 ruedas. Por término medio, cada coche español recorre al año 12.000 kilómetros. La velocidad es progreso, dicen los fabricantes de coches, partidarios de que no exista ningún límite. Lo importante es llegar, sostienen los centenares de miles de afectados por la epidemia. La administración se cuestiona si es necesario que los coches corran tanto, si tiene sentido que pueda comprarse libremente un vehículo capaz de alcanzar los 250 kilómetros por hora. Francia estudia implantar chivatos sonoros que anuncien cuando se circula a más de 140. Los fabricantes se oponen a toda restricción. Debemos entender siempre la velocidad como un síntoma de progreso. El progreso yo creo que está en otra calidad de vida. La velocidad, ¿qué nos ha traído la velocidad? No lo entiendo. A mí me da igual que lleguen las cosas. Lo que queremos es llegar. Nosotros nunca estamos diciendo a la gente que corra más, en absoluto. Nosotros no somos partidarios de esa limitación genérica y mucho menos con el valor que está ahora establecido, porque creemos que es escaso para los vehículos que hoy día se fabrican. Muchas veces nos preguntamos si realmente hay voluntad de que terminen los accidentes de tráfico, que se podrían acabar, pero pasando por algo costoso, por algo que no sé si la humanidad estaría dispuesta a asumir como una limitación drástica de la velocidad, como unas sanciones importantes y serias para los infractores, los pocos infractores que hacen mucho daño a los muchos no infractores, y otro tipo de medidas. Efectivamente, si esto se afrontase, se asumiera de una forma directa, se conseguiría el descenso y hasta yo creo que la eliminación de los accidentes de circulación. Pero hay que tener esa voluntad de querer hacerlo. El goteo de muertes en la carretera se dispara los fines de semana. Los expertos han definido con claridad cuál es el día D y la hora H del accidente en España, el momento de la semana con más víctimas en la carretera. Generalmente fines de semana, zonas cercanas a sitios de atracción para la diversión, horas nocturnas entre las 6 y las 9 de la mañana, y curiosamente se producen más cuando van más en un coche acompañantes, casos en los que el conductor quiere mostrar sus habilidades ante los demás, y es ahí cuando se produce el riesgo. El afán por destacar y la búsqueda de sensaciones límite convierten a los jóvenes en el principal grupo de riesgo. Los jóvenes quieren demostrar que controlan su vehículo, y es curiosamente esa idea de que tienen capacidad para controlarlo lo que hace que se involucren en mayores situaciones de riesgo, y también, curiosamente, lo que hace que no tomen las suficientes medidas de prevención, como el uso del casco y del cinturón, porque están bajo la convicción de que ellos controlan perfectamente su máquina y que, por lo tanto, las medidas de seguridad solo están hechas para aquellos que no controlan y no saben conducir. La solución del problema del tráfico no es fácil. Diferentes agentes apuntan respuestas parciales. La administración apuesta por leyes más duras. Efectivamente, cuanto más dureza, más atención. Dice un refrán del refranero español: el miedo guarda la viña. Nos preguntamos muchas veces por qué en general los conductores nórdicos son tan estrictos consigo mismo a la hora de no ponerse al volante cuando han bebido. Realmente no pensamos que las personas que viven en Suecia o en Noruega son muy distintas de las del resto del mundo. Lo que tienen es auténtico terror al sistema policial y judicial. Y se hacen la cuenta por un poco de dinero que me cuesta volver a casa en taxi después de haber estado con unos amigos y haber bebido lo que les haya dado la gana.
merece la pena invertir, gastar ese dinero en un taxi que entrar en las posibilidades, que son muchas, de caer en un control de alcoholemia, porque se hacen muchos, y de las consecuencias de dar positivo en ese control de alcoholemia, que es pasar esa primera noche en un calabozo, ver al día siguiente al juez y tener una condena importante. Las aseguradoras son partidarias de invertir más en prevención y fomentar el cumplimiento de la ley. Si conseguimos que todo el mundo utilice el cinturón de seguridad, pues probablemente bajarían las víctimas mortales en 2/3. Si consiguiéramos que nadie probara una sola gota de alcohol cuando va a conducir, pues probablemente en la mitad. Las asociaciones de víctimas entienden que parte del camino estaría andado con más educación y mayor respeto en la carretera. Te enseñan a manejar una máquina. Ahora te enseñan lo que es subirte en una máquina. Te enseñan lo que representa la velocidad, lo que es el conducir con respeto a los demás, lo que es ser sensato, lo que es ser educado, unas normas de convivencia normal. Hay que convivir en la carretera. Si convivimos en una mesa y convivimos en un despacho, tenemos que convivir en la carretera. When you are near me, something. Cada año mueren en España 1.500 adictos a la heroína y la sociedad se alarma por ello. En la carretera dejan la vida 6.000 personas. Sin embargo, las encuestas oficiales de opinión dicen que el tráfico no figura entre las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Después de Grecia, Portugal y Francia, las carreteras españolas son las más peligrosas de la Unión Europea. Cada día son más las voces que reclaman un debate sobre los defectos de los conductes al volante, sobre el adormecimiento ante la epidemia, sobre el papel del vehículo en la sociedad. Yo dorsal 7, no me salí andando. Mi lección es completa. Pero yo prefiero estar como tú, que no hubiera pasarme nada. Daría marcha atrás, pero no se puede. Con dar marcha atrás. En nuestra próxima cita, dentro de 7 días, Documentos TV se convierte en testigo exclusivo de un rescate. Otra noche en vela. No puedo descansar. No hasta que te encuentre, Isabel. Con estas son ya 496 noches de angustia desde que tú, mi pequeña Isabel, fuiste secuestrada por tu propio padre. ¿Dónde estás, Isabel? Solo tienes 5 años, mi niña. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Quién te cuida? Una mañana más tendré que enfrentarme a tu cama vacía.
El comienzo de la historia es siempre similar. Una pareja rota y una sentencia de divorcio que concede la custodia a uno de los progenitores. El otro, movido por un ánimo brutal de venganza, toma al niño y se lo lleva, convirtiendo en rehén a su propio hijo. Documentos TV ha conseguido grabar en exclusiva el encuentro entre una madre y su hija de 5 años en Ecuador. La pequeña llevaba secuestrada 16 meses por su padre. Un equipo de televisión española ha investigado el caso durante meses. Tras seguir la pista de la niña y su padre por Portugal, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Guatemala, el rastro se perdió al llegar a Ecuador. Rescate de una hija es un dramático reportaje en el que se recoge toda la angustia vivida por esta madre desde la desaparición de su hija y la incertidumbre que ha supuesto su lucha por recuperarla. Rescate de una hija, con guión de Ana Isabel Muñoz y realización de Luis Celia, la próxima semana aquí, en la 2 y en el canal internacional de Televisión Española, en Documentos TV. Hasta entonces, les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Adiós.